Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras del Congreso. Muy brevemente voy a intentar exponerles el tema de nuestra comunicación, que pensamos que les va a resultar muy interesante y sobre todo que se van a quedar con la copla cuando viajen a determinados sitios. Sin más, yo les comparto la presentación y vamos a exponerla muy brevemente. Un momentito por aquí la tenemos. Bien, como pueden ver, el título de nuestra ponencia, un momento por aquí, tecnología, aquí estamos. Como pueden ver, el título de nuestra ponencia se titula El monumento público LGTB, historia, materialidad e iconografía. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es contarle un poco este fenómeno que se está produciendo desde hace una serie de años, en el que se están construyendo una serie de monumentos públicos conmemorativos del colectivo LGTB. Es una cuestión muy interesante, no ajena de polémica, como no, y además presentan ciertas particularidades. Bueno, aquí tienen mi dato de contacto por si en algún momento desean contactar conmigo y hacerme algún tipo de consulta. Aún así, yo intentaré solventarlas durante el Congreso. Desde el punto de vista de la secuencia histórica, por hacerle una pequeña introducción, para que puedan ver algunas imágenes, les comento algunas cuestiones. Se trata de un fenómeno que tiene un punto muy particular de inicio, que es concretamente 10 años después de la revuelta de los Stonewall en Estados Unidos, se crea el primer monumento conmemorativo de la causa o de los colectivos LGTB. A partir de ahí, habrá que esperar algunos años más para encontrar el segundo, que será en Holanda, y será un fenómeno que se desarrolle paulatinamente a partir de la década de los 2000. Se está consolidando, aunque últimamente se han hecho poco. Características o casualidades, la mayoría están relacionadas con la memoria, con la recuperación de los represaliados por el nazismo, o en el caso español por el franquismo. Muchos de ellos están relacionados con la búsqueda de los derechos de las personas LGTB, y lo que es muy interesante de este tema es que no hay ninguno que recuerde un hecho positivo. Todos los monumentos de temática LGTB que podemos encontrar hasta la actualidad están relacionados con contextos negativos, de opresión, de represión, pero ninguno conmemora hechos positivos de las aportaciones de los homosexuales o de los colectivos LGTB a lo largo de la historia. Les voy a pasar muy rápidamente una tanda de monumentos simplemente para que los tengan dentro de su cabeza. Este es el primero que se inaugura, es el de Nueva York, que tiene una secuencia bastante interesante porque se intentó hacer el año anterior, en 1979, al principio no se ubica en Nueva York porque fue un escándalo y finalmente se ubica en Nueva York. Aquí lo pueden ver, es una escultura en bronce lacada en blanco. Bueno, aquí tienen la secuencia histórica de todos los... toda la presentación incluye la explicación del monumento. Yo simplemente se los voy a pasar muy rápido. El siguiente en analizar será este, que es el de los Países Bajos, concretamente el de Ámsterdam de 1987, que tiene ya como tipología, que aquí se instaura la tipología del triángulo rosa invertido, que será una de las principales características de los monumentos LGTB que podamos encontrar distribuidos por todo el mundo. Aquí tienen los planos de la imagen. En el año 1994 se produce o se ubica que es el que está en Frankfurt, que es figurativo. Comentaremos posteriormente muy brevemente esta cuestión de la figuración o no. Este es el de Colonia, que es el segundo de Alemania, de nuevo el triángulo invertido. Se los paso muy rápido simplemente para comentarles la cuestión que estamos comentando. Este que están viendo por aquí, que es el de, pues no sabré decirle, ahora mismo tenemos el dato, no lo veo con la pantalla. De nuevo el triángulo rosa invertido será la tipología, este es el de San Francisco, el que estamos viendo en la actualidad, es la tipología más común que se está utilizando a lo largo del periodo. De ellos, muchos de ellos tenemos los planos, tenemos la infografía, etcétera, ¿no? Esto es uno muy interesante del año 2001, uno también de los primeros, es el monumento a Alan Turing, que fue informático y también se supone que se suicidó por ser homosexual, con lo cual es una figura que tiene, no expresamente creada para el colectivo LGTB, pero tiene esa doble dualidad, ¿no? Aquí tenemos la escultura, ¿no? Una de las cuestiones más interesantes también de los pioneros, aunque no se le ha hecho toda la justicia que debiese, fue el del campo de concentración de homosexuales que se conservaba en Tefia, por no contarles, fue uno de los sitios más trágicos de la represión franquista en España. Lo que nos interesa es que en el año 2004 se puso este monumento, esta especie de placa conmemorativa a este monumento, y en el año 2008 se colocó otro. Uno de los más importantes de los pioneros en Sudamérica fue el de Montevideo, que se colocó en 2005, que estaba en estado bastante lamentable, como podemos ver en la imagen. Pero sí que es cierto que hay que reconocerle que fue pionero en el contexto en el que se vino produciendo. A raíz del anterior, es el de Lima, Perú, que no es específicamente dedicado a las personas LGTB, pero sí que tiene una pequeña parte que menciona de manera expresa a las personas
LGTB. Este es el de Sitges, perdón, en Barcelona, de nuevo el triángulo en Cataluña, el triángulo invertido rosa. Alguno más, este es el de Berlín de 2008, que es muy interesante porque tiene un vídeo en el que se ven dos personas besándose en el interior, se los paso muy rápidamente. Este es el del parque La Ciudadela de Cataluña, que hubo una agresión en el parque y allí se colocó este monumento. Este es el del País Vasco, simplemente para que lo vean. Esta es una escalera que recuerda a un grupo de personas, una sociedad que luchó en California, en Los Ángeles, por las personas LGTB. El que están viendo aquí actualmente es el de... Es que no lo veo por aquí arriba. Bueno, ahí tienen el dato. El de Chile, perdón, que no les veía el dato, aquí lo tienen, es el de Chile. Muy interesante es esta placa conmemorativa del año 2014, en la que se conmemora los dos últimos homosexuales que fueron condenados por homosexuales en Francia, en París, en el siglo XVIII, ¿no? El de 2014, este es el de Tel Aviv, en Israel, que de nuevo el triángulo invertido. Este es muy interesante, que está en Estados Unidos, tiene forma un delfín rosa, por un bar que se llamaba de esta manera, ¿no? Dicho esto, les pongo también el caso de la prisión de Huelva, que se colocó una placa explicativa. Por hacerles unos comentarios muy breves de todas estas cuestiones para que tenga sentido lo que yo les quiero contar, ¿no? La mayoría de este tipo de monumentos están relacionados con contextos de represión hacia los homosexuales, ya sea el holocausto, el franquismo o vivencias trágicas, abusos, malos tratos, palizas, vejaciones, etc. No encontramos, insistimos, ninguna sola pieza que tenga un reflejo positivo en relación a la historia o las aportaciones de los colectivos LGTB a lo largo de la historia del arte, de la creación de la humanidad, etc. La justificación del triángulo rosa invertido aquí la tiene, es la categorización que hacen los nazis con respecto a los homosexuales, ¿vale? Y esto es un represaliado de la Guerra Civil Española. Con respecto a la tipología, que esto es muy interesante también, la mayoría se decantan por figuras geométricas. El producto estrella, como no, es el triángulo rosa invertido, y a partir de aquí los monobolitos de hormigón, de mármol, etc. Hay pocas representaciones figurativas, y esto es bastante interesante también y a tener en cuenta. Ocupan un lugar importante las placas conmemorativas, y la mayoría de ellos requieren textos que expliquen lo que estamos viendo allí, una de las cualidades del arte contemporáneo que no se entienden por sí mismos. Con respecto a los materiales, hay un total predominio del hormigón y del mármol. También se están incorporando materiales industriales y pocos ejemplos en bronce. Uno de los pioneros fue el que hemos comentado, el inicial del Stonewall de Estados Unidos. Para finalizar, para no extenderme en esta ponencia, una cuestión súper interesante relativa a estos monumentos. Pensamos que la mayoría también son víctimas de la propia discriminación, ya que están ubicados en los sitios más dispares, nunca en los centros históricos de la ciudad, la mayoría por lo menos no lo están. Están en sitios muy perdidos, en parques, al lado del mar, pero nunca cerca de las personas, con lo cual nos hace pensar si esos monumentos están sufriendo también discriminación por su propia naturaleza. Sin más, les agradezco su atención, su tiempo, y yo, en la medida de lo posible, intentaré contestarles todas las respuestas que surjan al respecto. Un cordial saludo y muy buenos días o muy buenas tardes.